Bendiciones y bienvenidos a Señales antes del fin. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial que ha permitido que una vez más podamos estar reunidos aquí en familia. Gloria al Señor. Quien les habla la hermana Silvia desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema de hoy es, ¿quién fue el sucesor de Judas Iscariote? También, antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos un grupo público y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin, un grupo público de Telegram, perdón, no me expresé correctamente, y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos poniendo muchísima información. Si están interesados, le pedimos que se suscriban también porque estamos colocando el link de los Google Meet para que ustedes también puedan ser parte de este estudio en vivo y que al final de la grabación tenemos un tiempo también de preguntas y respuestas. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Estoy un poco afectado de las cuerdas vocales, pero de todos modos, vamos a desarrollar este tema. Gloria a Dios. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados, rogándote que nos limpie, nos lave de todas nuestras maldades e iniquidades. Que nos fortalezca, Señor, en medio de tantas pruebas que estamos pasando, Señor. Donde, Dios mío, muchas veces, Señor, uno se siente, pero Padre, débil. Y ahí es cuando tú vienes a fortalecer, Señor, nuestras manos, fortalecer nuestro espíritu, para que podamos continuar, Dios mío, llevando tu palabra. Te rogamos que sea con cada hermano, con cada hermana, y que este estudio sea de bendición y de edificación a todo aquel que lo escuche. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, le invito a buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 21 al 26. Amén, gloria al Señor. Hechos, capítulo 1, verso 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bueno, amados hermanos, pues muchas personas en el pueblo evangélico eh, tienen el criterio de que Matías fue contado con los 12 y realmente pues existe hoy en día una furia, una fiebre por declararse apóstol. Mucha gente se declaran apóstol, profeta y hacen alusión a la sucesión apostólica y no sé cuántas cosas. Y aquí vemos que en el versículo 21, Pedro, cuando estaban ahí en el aposento alto, era el lugar donde los apóstoles se reunían para orar, para ayunar, para vigilar. Era el lugar donde ellos acostumbraban a estar en la presencia de Dios.
Y ellos habían recibido una orden, un mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de irse al cielo, que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Él le dijo, a la verdad, Juan bautizó con agua, mas yo lo bautizo en Espíritu Santo y fuego. Y los apóstoles estaban ahí, y de repente Pedro se levanta en medio de todos ellos y comienza a hablar con los demás apóstoles y con los que estaban ahí, de que era necesario de que alguien tomase el lugar de Judas Iscariote, el cual había traicionado al maestro y luego pues se suicidó. Verdaderamente está escrito, sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y en otro lugar dice, tome otro su oficio. Y el apóstol Pedro dice, bueno, es necesario que de estos hombres que están con nosotros, que anduvieron con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba. O sea, requisito para ser apóstol había que haber caminado con Jesús en la tierra, en el ministerio. Había que ser testigo de todas las obras que el Señor hizo. Estos apóstoles fueron testigos cuando el Señor fue alzado a los cielos. Y los apóstoles hacen algo acá. Y oran y dicen, Señor, muéstranos a quién tú escoges. ¿A quién escoges tú para que tome el lugar de Judas Iscariote? Y dice que le echaron suerte. ¿Qué quiere decir? Que ellos hicieron como especie un sorteo. Es como cuando usted agarra una moneda y usted dice, bueno, si cae de este lado es fulano y si cae del otro, pues entonces es perengano y así. Pues así hicieron ellos. Esto era una costumbre en el pueblo judío, esto se hacía, una costumbre de tiempo. Y resulta que la suerte, el sorteo, favoreció a Matías. Pero, amados hermanos, tenemos que tener claro algo. A Matías no lo escoge el Señor, a Matías lo escogen los apóstoles. De hecho, no hay un solo texto en la Biblia, no hay indicio de la labor de Matías como apóstol, no hay indicio. Ahora, si no fue Matías el sucesor, porque este Matías lo escogieron los mismos apóstoles dado a un sorteo que hicieron entre ellos mismos. Ellos oraron y todo, pero en realidad no fue el Señor el que lo escogió. Y la Escritura avala a quien Dios escogió para que tomara el lugar de Judas Iscariote. Aquí es cuando entra la historia de un hombre, un rabino de rabino. Su nombre, Rab Shaul, rabino Shaul. Este hombre fue adoctrinado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes rabinos de la época, de los grandes, de los más provenientes del rabinato, era este Gamaliel. Y Pablo, veremos cómo más adelante, voy a darle la cita bíblica, donde Pablo les dice a los Gálatas que él aventajaba a muchos de su nación en la religión judaica. O sea que estamos hablando de una persona, no cualquiera. No estamos hablando de un judío más. Era alguien muy prominente, conocedor de la Torá, conocedor de todas las tradiciones y costumbres del pueblo judío. Muy conocedor era este Rab Shaul. Y aquí en el capítulo 9, de Hechos de los Apóstoles, nos cuenta su conversión. Yo quisiera, vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Y vamos a poner énfasis
en el versículo 15. Cuando se lea el 15, usted va a ver algo acá. Amén. Vamos a leer del 1. Hechos, capítulo 9, verso 1 al 16. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Mire, amado hermano, Saulo salió y pidió carta para ir a Damasco con furia ciega, para arrasar con todo aquel que creyera en el nombre de Jesús. Pero una cosa piensa el hombre y otra es la que Dios hace. Y yo quiero que ustedes puedan entender y comprender esto. Cuando Dios escoge a alguien, siempre Dios lo hace con testigos presenciales que atestiguen que Él escogió a alguien. Mire, cuando el Señor Jesús fue bautizado y emergió de las aguas, dice que el cielo se abrió. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, ¿verdad? En el cual tengo complacencia. Pero no solamente la gente oyó la voz, sino que todo el mundo vio cuando el Espíritu Santo, en forma corporal de paloma, venía sobre él. Todo el mundo lo vio. Y cuando Saulo salió en el camino a Damasco, lo rodeó un resplandor del cielo que lo lanzó a tierra. Y ahí comienza el diálogo del Señor Jesucristo con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me persigue? Pues, ¿quién eres tú para que yo te persiga? Yo no sé quién tú eres.
Bueno, yo soy Jesucristo, yo soy Yeshua, al que tú persigues. Cuando a Pablo le mencionan el nombre, ahí empieza a temblar, temeroso, y surge la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Pero note que todos los que andaban con Saulo en aquel momento, con Pablo, no vieron nada, pero sí oyeron la voz audiblemente que hablaba con Pablo, encomendándolo al ministerio. Y luego Pablo se levanta y no puede ver, quedó ciego. La gloria de Dios descendió en aquel lugar de tal manera que Pablo encegueció, no podía ver, y lo llevaban de la mano. Y estuvo ahí. Y Ananías, un siervo de Dios que estaba allí, en una visión, el Señor le dice, oye Ananías, ve a tal lugar a la calle derecha, así, ve a ver un hombre que se llama Saulo, porque él ha visto, ha tenido una visión que entra un hombre llamado Ananías y le impone las manos y él recibe la vista. Señor, tú sabes a quién tú me estás mandando, a ver. A ti se te olvida que ese hombre ha acabado allá con la quinta y con los mangos, como decimos aquí en Cuba. No ha dejado creyente con cabeza. A todos los ha torturado y ha asesinado y ha arrasado. O sea, Ananías ahí, como que, yo no sé, la fe se le va a los pies. Porque cuando Dios da una orden, Dios sabe por qué lo hace. Dios nunca va a dar una orden, un mandato incoherente. Y Ananías, en ese momento era tanto el temor que decía, me estás mandando a la boca del diablo. ¿Cómo voy a ir ahí? Y ahí es cuando en el versículo 15 dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Qué distinto el llamamiento de Pablo a lo que sucedió con Matías. Muy distinto y diferente. Desde ese momento, cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles completo, se va a dar cuenta del protagonismo que tuvo Pablo. Tanto fue así que Pablo fue el apóstol que más cartas escribió, que más iglesia fundó, el que más trabajó, el que más padeció. Pero Gálatas capítulo 1, verso 1, mire lo que Pablo dice. Esto es una declaración impresionante para que podamos darnos cuenta que el sucesor de Judas Iscariote es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo no fue escogido por hombre alguno. Pablo no fue escogido por nadie. Y hoy en día está la fiebre de que yo te unjo como apóstol y se acabó. Y ya tú eres apóstol. Pero no nos apresuremos. Ahora, ¿quién era Pablo? Verso 14 del capítulo 1. Mire lo que dice acá. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Entonces, amados hermanos, Pablo no era cualquier judío. Era un rabino muy influyente, muy sabio, como se diría en hebreo, un jajamín, un jajam, porque el jajamín es sabios, el plural. Jajam, el sabio, era sabio el apóstol Pablo. Ahora, ¿y por qué
escogen a Pablo. ¿Por qué razón escogen a Pablo? Uno, por su sabiduría, y dos, porque a Pablo se le revelaron cosas, mis amados hermanos, que él mismo la dio a conocer. En primer lugar, el pueblo judío, la promesa que se le dio al pueblo judío era heredar la tierra. O sea, las promesas de Israel son terrenales, las de la iglesia son celestiales. A Israel se le da la promesa de heredar la tierra. Y Cristo, antes de irse al cielo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6, vamos a leer hasta el 11. Perdón, pastor, ¿me puede repetir la cita? Hechos 1, del 6 al 11. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Cristo habló del arrebatamiento de la iglesia? Sí. Juan 14, del 1 al 3. Amén. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 3:12. Mateo, 3:12. estoy anotando la cita, por eso. Amén, gloria a Dios. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y se recogerá su trigo en el granero y la paja quemará en fuego. Acuérdese, vamos a leer ahora Mateo 24, del 36 al 42. Y ponga énfasis en el verso 40 y 41 para que usted vea. Por eso es que podemos entender esto de que recogerá su trigo en el granero y los que se quedan, pues, imagínense, tendrán que sufrir las consecuencias. Mateo 24, 36 al 42. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Denme un minutito. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo necesito que usted preste atención a un detalle fundamental en estas tres citas. Mateo 3:12, Mateo 24, 36 al 42 y Mateo 25 del 1 al 13. Note que hay personas que son tomadas, pero otras quedan atrás. En Mateo 3:12 recogen el trigo en el granero, ¿verdad? Y el trigo representa al creyente. Es un tipo de creyente. La cizaña son aquellos sinvergüenza que andan haciendo y deshaciendo, ¿verdad? En una iglesia, van a la iglesia, pero su vida cristiana dicta mucho que desear. En Mateo 24 dice que estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán moliendo a un molino, una será tomada y la otra será dejada. En Mateo 25, 5 entraron a las bodas y 5 se quedaron. Pero, amado hermano, Cristo habló. Para aquellos que dicen que Cristo nunca habló de arrebatamiento, están completamente equivocados. Porque evidencia bíblica aquí hemos dado. Ahora, el problema está en que los discípulos, los apóstoles, en su condición de judío, no entendían esta profecía. No la podían entender. El pueblo judío creció escuchando de que iban a heredar la tierra. Pero esto, cuando Cristo vino, dio un giro al asunto y ellos no lo podían entender, no entendían las parábolas. Imagínense esto, no lo podían entender. Y Pablo fue el encargado de dar a conocer este gran misterio. Pablo en el Nuevo Testamento fue el apóstol que más habló del arrebatamiento de la iglesia. E incluso era vehemente, hablaba con un anhelo en su corazón tremendo. Ahora bien, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo se le muestra todas estas cosas a Pablo? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 4. Vamos a leer. Verso 4, creo que es hasta el 6, creo que es. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Vamos a ver. Leo desde el 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. En ese momento que Pablo fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y dice que escuchó palabras allí tremendas. Y cuando las escuchó, enseguida puso mano a la obra. Mire, 1 Corintios 15, 51 y 52. Mire lo que dice Pablo acá, hablando del arrebatamiento de la iglesia. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, algo no revelado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. O sea, al último llamado, no a la trompeta del Apocalipsis, porque ni siquiera Juan había tenido la revelación. Juan tiene la revelación hacia el año 94, después de Cristo. O sea que tuvieron que pasar muchos años para que Juan pudiera tener esta revelación. No hacía mención a la última trompeta del Apocalipsis, sino al llamado final que se haría desde los cielos. Pero para complementar que Pablo fue el último de los apóstoles y no hubo otro más después de él, mira el versículo 8 de ese capítulo, del capítulo 15 de 1 Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y al último de todos los anteriores, se me apareció a mí como un abortivo. Pablo fue el último de los apóstoles. No, después de Pablo no hubo más. No se escogieron más apóstoles. No hay indicio en la escritura, por más que quieran decir y que quieran hablar. Si quieren proclamarse apóstol, perfecto, háganlo. Pero sepan que están yendo en contra de lo que la palabra enseña. Porque Pablo dijo aquí, textualmente lo dijo, que él fue el último de todos los apóstoles. El último. Ahora, para que nos demos cuenta, amados hermanos, de la importancia vital que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento, veamos cómo Pedro, que fue otro que habló del arrebatamiento, pero Pedro lo habló desde una perspectiva más judía. Veamos Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. Y vea cómo encabeza esto Pedro, y después vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento también, pues los profetas lo anunciaban. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro aquí lo presenta como el día del Señor. Pero ¿quiénes lo presentaban así? Veamos Joel capítulo 2, versos 30 y 31. Joel capítulo 2. Versos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea,
Aquí también Joel lo presenta como el día del Señor. Amós 5, 18 al 20. Amós capítulo 5, verso. Versos 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué querréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Amén. Vean que es la misma forma que utilizó Pedro, es la misma que usaron acá estos profetas en el Antiguo Testamento. Obvio, judíos, ellos tenían este conocimiento acá, pero Pablo habló más profundo acerca de esto. Y ya Pablo lo presentó desde otra manera. Vean 1 Corintios 15, 51 al 55. Y vamos a ver ahora que Pablo presenta el arrebatamiento de la iglesia muy distinto y diferente a como lo presentó Pedro, incluso más profundo, ¿verdad? Más completo. Veamos, más definido el concepto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55. Amén. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Aquí ya Pablo está diciendo que ese día no todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados. Desde la hora en punto que se suene el shofar en el cielo, que suene la trompeta, Pablo está diciendo que muertos y vivos, al unísono, primero los que murieron en Cristo serán resucitados, simultáneamente los que quedamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y por eso Pablo dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que este cuerpo que muere, que se enferma, que necesita descanso, necesita alimentarse, necesita dormir y demás, será un cuerpo distinto y diferente. Dice que es necesario que lo que se sembró en corrupción se levante en incorrupción. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente que seamos arrebatados tendremos cuerpos glorificados para poder entrar, tener acceso a la presencia de Dios, al reino de los cielos. Acuérdese que ninguna cosa maldita entrará a la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Entonces, no podemos entrar, porque si usted ve el verso 50 de este capítulo 15, mire la declaración que hace Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto está claro. Entonces, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, inmediatamente que seamos alzados, que seamos levantados, arrebatados, como usted quiera llamarle, sufriremos una transformación instantánea al momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto que se sembró en corrupción, o sea, este cuerpo pecaminoso que quiere hacer el mal, ¿verdad? Como Pablo decía, que el mal que no quiero hacer ese hago y el bien que quiero hacer no lo hago, y todo por el pecado que mora en mí. Entonces, el ser humano tiene esa disyuntiva, pero en el momento que la trompeta suene, ya los que han muerto
que resuciten y los que quedemos, que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el aire, y tendremos acceso a la presencia del Señor con cuerpo glorificado, cuerpo que no envejece, cuerpo que no se enferma, cuerpo que no le da sueño, ¿verdad? Un cuerpo que no tiene arruga. Sonría, que el Señor le ama. Ya no tendrá más arruguita, ni patica de gallina por aquí, ni arruguita por allá. No va a tener que estarse tiñendo las canas, como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Pues en ese momento pues se acabaron todos esos malestares. Pero veamos, Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 al 17, una declaración impresionante que hace Pablo acá. Por eso le Amén. digo que Pablo abordó el tema del arrebatamiento como nadie. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo hace un relato acá bien definido, que el que no lo entiende, mi hermano, es porque no quiere. El que no entiende esto es porque realmente quiere seguir pues en otra cosa. Pero aquí la palabra está hablando claro por sí misma. Dice que si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá. ¿Dónde Pablo estaba escribiendo esta carta? ¿En el cielo? ¿En la tierra? Dice, así también Dios traerá con Jesús a aquellos que durmieron. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Cuando suene la trompeta, estos hermanos que murieron tienen que venir a tomar sus cuerpos y levantarse. Tendrán cuerpo glorificado. Por eso es que dice, traerá con Jesús a aquellos que durmieron. Tienen que venir a tomar sus cuerpos y levantarse. Y juntamente con ellos nos vamos nosotros. Y dice Pablo, porque el mismo Señor, o sea, no será otra gente, no será nadie más. Es el Señor Jesucristo el que ejecuta la orden sonando el shofar, ¿verdad? Dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no es en la tierra, recibir en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Vea que Pablo aborda este tema del arrebatamiento con una profundidad y un conocimiento pleno tan grande que es realmente, mi hermano, sorprendente. Por eso que usted ve que Pablo es el que más habla del arrebatamiento y fue el que lo explicó con lujo de detalle, tal cual sería. Y Juan, cuando luego que Domiciano lo lanza en la tina esta de aceite hirviendo, y el apóstol Juan sale y Domiciano lo destierra a la isla de Patmos, y allí Juan tiene la revelación del Apocalipsis, pues Juan relata lo mismo que Pablo había escrito. Veamos el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y el versículo dice, y yo estuve inmediatamente estuve en el Espíritu. Y Juan fue llevado al cielo. Y ahí comienza Juan a describir todo lo que vio en el cielo. Todo, mi hermano. Capítulo 4 y 5, Juan describe todo lo que ve en el cielo. La coronación del Mesías, todo. El canto de la iglesia en el cielo. La adoración de la iglesia en el cielo. Capítulo 5, verso 8 al 10. Impresionante. Juan relata todo esto. Y vemos que Pablo, sí, léalo, mi hermana. Vea cómo Juan describe la oración en el Apocalipsis cielo. capítulo 5, verso 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Aquí Juan está describiendo ese momento tremendo. O sea, que Pablo relató con lujo de detalle cómo iba a ser o cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Fíjese que cuando usted busca en la Biblia, el que habla acerca de esto, el que más hace énfasis en todo esto es Pablo. Mire, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 9. Vea como Pablo acá, por eso le digo, Pablo tiene una importancia tan grande que no hay duda que el sucesor de Judas Iscariote fue este hombre. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ya Pablo aquí hace la declaración refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia como cualquier judío, el día del Señor. Porque ya Pablo había más que explicado el asunto del arrebatamiento, ya eso quedaba claro. Y Pablo dice, ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche porque se lo he dicho, se lo he explicado con lujo de detalle. Pablo le habló mucho a los tesalonicenses acerca de esto, como le habló a los corintios. Pablo, ese era su mensaje, ¿verdad? Hablaba acerca de esto. Ahora, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 6 al 8. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 8. Verso 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí Pablo está diciendo, ustedes ya saben, ustedes conocen de sobra que para que el hombre de pecado se pueda manifestar, alguien tiene que ser quitado y es la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada para que entonces puedan caer los juicios sobre la tierra. Mucha gente, yo he oído gente decir, bueno, pues es que el Señor guarda la iglesia aquí abajo. Entonces todo se contradeciría con lo que dice la Biblia, porque para Dios destruir Sodoma tuvo que sacar al justo. Y si vemos los días del diluvio, fue tanta la corrupción que no fue quitado antes de que el diluvio ocurriera. Por eso digo que el arca de Noé representa a Israel, que Israel sí es guardado, es protegido en medio de la tribulación y gran tribulación. La iglesia no, la iglesia se va, es quitada. ¿Por qué? Porque las promesas de Israel, como le decía, son terrenales, pero la iglesia, mire Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. La iglesia tiene su ciudadanía en el cielo. La, las promesas de la iglesia son celestiales, mis amados hermanos. Son celestiales. Ahora, Pablo solamente no aclaró esto del arrebatamiento. Hay una doctrina terrible, terrible, mi hermano, es terrible que hayan cristianos que prediquen esto. Y es la llamada teología esta del reemplazo. Gente que aborrece a Israel dentro de la iglesia, que odia a Israel. Y Pablo puso de manifiesto que Dios nunca desechó a su pueblo, nunca. Veamos Romanos capítulo 11, verso del 1 al 10. Romanos capítulo 11, verso 1 al 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Amén. Pablo aquí es claro. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta al asunto. Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Mire, entendamos algo. Si Dios desecha a Israel, tiene que desechar la iglesia también. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tuvo origen judío.
La iglesia en sus inicios fue conformada únicamente por judíos. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, ahí estaban judíos. Y hubo una conversión de miles judíos. Luego, el evangelio se expandió a las demás naciones. Por eso que el Señor escoge a Pablo. Primeramente, Pedro, pues va y le predica a Cornelio, por mandato del mismo Dios. Por primera vez, el evangelio fue conocido entre los gentiles, ¿verdad? Y luego, posterior a eso, el apóstol Pablo se encargó de anunciar. Fíjese que el apóstol Pablo llegó hasta Roma, llegó hasta España. ¿A cuántos lugares llegó Pablo con el evangelio? Por eso le digo, el apóstol Pablo cumplió una encomienda tremenda, como nadie lo hizo. Por eso le digo, si Dios desecha a Israel, tiene que desechar la iglesia también, porque la iglesia en sus inicios fue judía, netamente 100% judía. Dice la Biblia que en Antioquía fue cuando se llamó cristiano por primera vez. Luego el evangelio se expandió al pueblo gentil. Y el gentil tiene que entender que si Israel recibe a Yeshua cuando estuvo en su ministerio en la tierra, si Israel sin reparo acepta a Yeshua, ¿dónde quedaban los gentiles? El pueblo judío experimentó un cortamiento en parte, endurecimiento en parte. Dice que ramas del olivo natural fueron desgajadas para que, vamos a leerlo, Romanos capítulo 11, verso del 11 al 25. Mire cómo Pablo explica todo esto acá. Y es necesario que pongamos atención a lo que dicen estos versículos para Amén. aquellos que aborrecen a Israel. Romanos capítulo 11, verso 11 al 25. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Un momento, por favor. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Oiga,
Sí, mi hermano. El 25 empieza otra área, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Digo? Sí, hasta el 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Digo, pastor? Hasta el 32, sí. Perdón. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, gloria a Dios. Mira, amado hermano, aborrecer a Israel es un pecado, mis hermanos. Y la Biblia es clara. Si Dios no perdonó aquellas ramas naturales, menos va a perdonar al que fue injertado contra la naturaleza. O sea, ninguna persona tiene por qué ensoberbecerse ni creerse de que Israel ya no es pueblo de Dios. Israel es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. De hecho, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es judío, el rey de los judíos. Y Pablo también dio a conocer esto. No solamente es que habló del arrebatamiento, sino que también habló acerca de esta doctrina errónea que muchas iglesias se enseñan, de que Israel fue desechado por Dios y que ahora es la iglesia, que ya Israel no cuenta, pues están completamente equivocados. Deberían leer más la Biblia, deberían interiorizar, porque, amados hermanos, decir semejante barbaridad es una herejía, porque el Señor dice que, alabado sea el nombre de Jesús, que ellos, el pueblo judío, ha sufrido endurecimiento en parte. Si el pueblo de Israel recibe al Señor de un inicio, el pueblo gentil estuviera perdido, mi hermano. Por eso es que tenemos que amar a Israel, tenemos que orar por Israel, por Jerusalén, tenemos que tener a Israel en nuestras oraciones. Ahora, ya dijimos que Pablo fue el último de los apóstoles. Yo quiero que veamos este versículo, Apocalipsis 21, 14. Y usted me dice si el apóstol que usted escucha en YouTube, en Facebook, que, dígame si este es reconocido en el cielo. Apocalipsis 21, Apocalipsis 14. 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, dígame si el apóstol Ronnie Chávez está escrito ahí, Maldonado, Cash Luna o cualquiera otro que se llame apóstol, su nombre está escrito ahí. El Señor reconoce a 12, pero el problema es que en el cielo hay cabida para 12 apóstoles nada más. 12 apóstoles nada más. Pero mire lo que dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, mi hermano, el libro de la vida está en el cielo. Quien no está escrito ahí está perdido.
yo no entiendo cómo todavía, alguien me dijo una vez, no, pero esos 12 apóstoles eran del Cordero. Ah, entonces ustedes no son del Cordero. No, nosotros somos apóstoles. Digo, bueno, pero es que el que no es del Cordero es de Satanás. Porque Cristo dijo que el que conmigo no recoge desparrama. El que no es conmigo contra mí es. Y si ustedes no son del Cordero, entonces son del otro, del adversario. Aquí no hay donde darle vuelta al asunto. Amados hermanos, no hay un solo texto en la Biblia, no se deje engañar, que hayan elegido a otros apóstoles. A medida que fueron muriendo, quedó el asunto ahí, porque los apóstoles cumplieron un objetivo, llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese fue el propósito con que Jesús llamó a los apóstoles. Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 16 en adelante, ¿verdad? La gran comisión. La iglesia está fundamentada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas fueron los encargados de traer el Antiguo Testamento, el Tanaj. Los apóstoles trajeron el Evangelio, dieron a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por ende, mis amados hermanos, el mismo Pablo dijo, y a lo último de todos se me apareció a mí, pero se le apareció ¿quién? El Señor. No hagan como hicieron los apóstoles al principio, que cometieron un gravísimo error en someterse a hacer algo que no les correspondía. Quien pone apóstoles y quien de hecho los puso en aquel tiempo fue el Señor. La Biblia, que es la regla infalible de fe y conducta, registra 12. En el cielo se reconocen a 12. Por ende, usted, por muy buenas intenciones que tenga, usted puede predicar lo que quiera, pero entienda que usted está usurpando un título que no le corresponde. Si su nombre no está allí como apóstol, lo mejor es que se retracte. A fin de cuentas, aquí nosotros estamos llamados a servir, no a tener ningún nombre. Yo, gracias a Dios, soy un predicador que estoy lleno de mordidas, porque ni el perro de la casa me conoce. A Dios gracias le doy. Aquí no vale tener un nombre ni tener fama. Aquí lo que vale es hacer la voluntad de Dios. Le repito, su nombre allí en la Nueva Jerusalén no registra. Usted no está. Y usted va a llegar al cielo allí. Soy el apóstol Rafael. A ver, búsqueme ahí. No, así que no hace falta ni buscar. Yo escogí 12. No, pero no, yo no. Y usted, no, el apóstol Guillermo Maldonado. No, el apóstol no sé, el apóstol y el apóstol y el apóstol. Sí, pero ¿en qué momento yo escogí a tantos apóstoles? Va a decir el Señor. Escogió a 12 nada más. 12. 12. Ni uno más, ni uno menos. Y quiero decirle que el nombre de Judas Iscariote allí no está. Allí no está. Judas Iscariote recibió su paga con los hipócritas en el infierno, esperando ir a juicio final y ser lanzado a un lugar peor que en el que ya está, al lago de fuego y azufre. Y mire, que dice la Biblia que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados, todos ellos fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Si su nombre no está allí en el cielo como apóstol, ¿de qué le vale que usted lo reconozcan aquí los hombres y le digan apóstol? ¿De qué le sirve cuando en el cielo usted ha pasado inadvertido porque no lo conocen? No lo conocen. Y le digo así, porque el mismo Señor le dijo a aquellas vírgenes, de cierto les digo que no las conozco de dónde sean. Así le va a decir a mucha gente aquel día.
no los conozco, obradores de maldad. Dice un refrán que las buenas intenciones lleva al camino que va al infierno. Mi hermano, esto no se trata de tener buena intención. Si va a servir a Dios, sirva a Dios. Pues no se ponga un título que no le corresponde, que no es suyo. Porque le repito, Apocalipsis 21:14 es claro. Y si me dan a escoger entre creerle a la Biblia, a lo que dice la Biblia, y lo que dicen los hombres hoy en día, ¿qué dijeron Pedro y Juan? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿por qué tengo que creer lo que digan los hombres? Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Vuélvalo a leer, Apocalipsis 21:14, léalo y reléalo. Y usted se va a dar cuenta que solo 12, ni más ni menos. Así que, amados hermanos, esta era la palabra que tenía para compartir con todos ustedes. Espero que se hayan podido aclarar muchas dudas. Espero que esto les sirva para abrir los ojos y salir huyendo de todas estas sectas que lo único que hacen es engañar. Yo no digo que hayan personas que tengan buena intención, pero mi hermano, la buena intención aquí no cuenta. Aquí hay que hacer las cosas tal como la palabra de Dios lo enseña. Y mire cómo está el ser humano, que ya no se conforman con ser apóstoles y profetas. Hay quienes se declaran patriarcas y no sé cuántas cosas más. El ansia de poder, el ansia de querer ser cabeza, ¿verdad? Por eso Satanás le dijo a la mujer: bien Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como él. Y Satanás le introdujo ese pensamiento al hombre de que podría igualarse a su creador, cosa que está muy lejos de ser cierto. Nosotros somos seres humanos. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y todo lo que vive es por su diestra de poder, es por su poder. Si estamos aquí, es por su poder y por su misericordia. Si Él quisiera, nos destruye a todo en un momento, si quisiera. Pero en realidad lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Así que usted, que se llama apóstol, arrepiéntase, arrepiéntase, reconsidere, analice que todavía está a tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si alguna vida quiere entregar su vida al Señor, es el mejor momento para hacerlo. Si alguna persona quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo también. Y, y bueno, amados hermanos, exhortarles a que sigamos orando los unos por los otros. La lucha continúa, las pruebas son cada vez más duras y necesitamos, mi hermano, del apoyo de cada uno de ustedes en oración para podernos sostener en pie. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo hoy a tu vida, solo tienes que hacer esta sencilla oración para que salga de tu corazón. Amén. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Vamos a orar para cerrar. Aquellos hermanos que están con nosotros pueden quedarse un ratito más. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Gloria al Señor. Un momentito. Gloria a Dios. Al cerrar esta reunión, Padre Celestial, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy para aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido.
Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Amén. Gracias también te damos por nuestro pastor Luis Alberto García. Continúalo bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias, familia, por habernos acompañado. Gracias. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga ricamente a todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite y no ha venido antes. Bendiciones para todos.